Eso es una cosa para mí increíble. Personas que van al límite, además del clima tan adverso que es, usan esos esquí y así están corriendo. Y bueno, es una disciplina, una competencia, esas olimpiadas de mucho esfuerzo, hermano. Me gusta mucho, hay un deporte que se llama curling, a mí me encanta, que es tratar de colocar unas piezas en una diana a cierta distancia y es un juego o un deporte de mucha precisión y me encanta ver eso. Me encanta la gimnasia, del patinaje artístico sobre hielo y se me hace tan increíble cómo esos hombres o mujeres eh, están en el hielo y parece que estuvieran en el césped o en la calle y hacen cosas que ni aún, yo creo que ninguno de nosotros, o yo en mi caso, haríamos en el suelo normal. Y pensando en eso, yo estaba considerando lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí al final del versículo 7, que todos son participantes conmigo en la gracia. Cada país que fue a esas olimpiadas, o cada ciudadano, cada atleta, fue a representar a su país. Algunos no ganaron ninguna presea dorada ni nada de eso, pero participaron. Y solamente participar en esas olimpiadas de invierno ya es un triunfo, porque no cualquiera tiene, ahora sí que la habilidad, la destreza, la fortaleza para estar entre ese grupo de atletas de élite. Y cada país llevó a su grupo o a su comitiva. Y entre ese grupo, vamos, un ejemplo de Estados Unidos, llevaron a grandes estrellas y a otros deportistas quizás buenos, pero regulares, que a lo mejor no iban a ganar. Pero fueron ahí todos. Siempre los países llevan a un deportista que es el abanderado, que es el mejor, como es el capitán de ese país y que es el favorito para ganar la competencia. Y estoy pensando en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice, todos son participantes conmigo, todos vamos a participar en esa competencia. El apóstol Pablo sabía que algunos iban a correr más lento, algunos tenían más habilidades que otros, pero él no está haciendo acepción de ninguno. La palabra participante, en este contexto y en otro contexto que vamos a leer en un rato, está hablando de que son compañeros que tienen cosas en común. Los participantes que fueron allá a esa olimpiada en Milán, no todos andaban en esquí, no todos eran patinaje de hielo, no todos se iban y saltaban y hacían esas cosas increíbles, pero todos eran atletas preparados para competir sobre el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Si había algo que ellos tenían en común, es que todos estaban capacitados para competir en el hielo. ¿Qué otra cosa ellos tenían en común? Bueno, que eran del mismo país y que iban a representar dignamente a su patria y que iban a hacer lo mejor para poner el nombre de la bandera de su país en alto y llevar una presea dorada tanto para él como para su país y para darle así a su país el honor de haber conquistado una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce. Entonces,
El equipo de Estados Unidos, por así decirlo, no todos ganaron, pero todos participaron y todos estaban dando ánimo en ese momento. Todos tenían en común que querían ganar. El apóstol Pablo, de esa misma forma, hermanos y hermanas, jóvenes, quiere que podamos entender. El apóstol, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios llamó a algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Y no todos lo son. Estamos aquí. Pero sí todos hemos sido llamados a ser participantes del equipo de Dios. Y cada función que tiene cada jugador o cada miembro del equipo de Dios es importante y cuenta. Somos participantes, hermanos, hermanas, jóvenes, de la gracia de Dios. Y no somos un equipo cualquiera. La Biblia nos dice que ya nosotros somos más que vencedores. Te puedes imaginar y piensa que no vamos a competir para ver si ganamos. No, ya nosotros hemos ganado. A veces caemos, a veces tropezamos, nos levantamos y seguimos porque es el Señor el que nos está guiando, el que nos está llevando y Él nos garantiza la victoria. Pero el apóstol Pablo, así como esos participantes que acabo de mencionar de las Olimpiadas, tenían ciertas características que los hacía participantes de ese equipo, porque para ese equipo no iba a poder ir cualquiera. Yo no podía ir, no tengo ni la nacionalidad, ni hablo el idioma. ¿Sí estamos aquí? Y mucho menos tengo la habilidad que tienen esas personas. Esas personas son unos genios en lo que hacen. Pero en la vida cristiana, de igual forma, hermano, hay ciertas características que nos hace participantes de la gracia. Y vamos a ver algunas. La semana pasada estuvimos hablando del libro de Filipenses, hablamos de otro tema. Hoy yo creo que es importante, hermanos, que entendamos estas características. Y vamos a comenzar en el versículo 10. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, versículo 10. Algunas características de los participantes de la gracia. Dice versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles, para el día de Cristo. Vamos a ver aquí dos. Dice sinceros e irreprensibles. Una característica número 1 de un participante de la gracia es que es sincero. ¿Qué es esa palabra sincero? En la antigüedad, hermanos, se vendían los jarrones, si conoce los jarrones de barro y todo. Hoy en día ya tenemos refri, ya tenemos una cantidad de artefactos electrodomésticos que nos ayudan a hacer la vida más cómoda, pero en aquel tiempo no, y habían ciertas cosas, ciertos jarrones, ciertos platos que se usaban para ciertas actividades, para refrigerar, para agua, para los alimentos y todo eso, almacenar y todo eso. Era necesario tenerlo. Y las empresas que se dedicaban, o los hombres que se dedicaban a hacer los jarrones, hacían una fortuna, porque todos los necesitaban. Es como decir, no tener una lavadora. Ay, hermana, pobre, ¿verdad? Pensar de lavar la ropa de su esposo bien cochina y bien sucia a mano, ¿verdad que está difícil?
Y gracias a Dios por la lavadora. Entonces estaban esos jarrones allí, eran la necesidad. Algunos empresarios honestos, como siempre, llevaban y hacían su trabajo correctamente. Pero siempre, hermano, han habido empresas piratas. Siempre, siempre. Entonces, ¿a qué se dedicaban esas empresas piratas de aquel entonces? Cuando un jarrón se rompía, ellos lo reutilizaban y compraban una resina y conseguían una resina y agarraban el jarrón y lo pegaban y le colocaban la resina, y la resina al secarse iba a tomar el color del jarrón. Y esas empresas piratas iban a poder ofrecer el jarrón al mismo precio de la empresa legal. ¿Sí estamos aquí? Y mucha gente probablemente fue engañada. Entonces llegó un punto donde, bueno, ¿cómo vamos a hacer para identificar los jarrones piratas o los jarrones que están ya fracturados, que no sirven? Entonces lo que se hizo fue que los jarrones se colocaban a la luz del sol. Y en la luz del sol es donde la línea se veía. Y las personas, cuando veían un jarrón con la línea, decía, este jarrón no sirve. Y cuando veían un jarrón que estaba totalmente bueno, decían, este es un jarrón sin cera. Y de allí viene la palabra sinceridad. La palabra sinceridad, la idea es que juzgado o probado a la luz del sol. Honesto, genuino. Y aquí el apóstol Pablo nos dice una característica de los participantes de la gracia es que son sinceros, es que son genuinos. Que si lo ponemos en el sol siguen siendo el mismo. Y la Biblia dice que todas las cosas van a ser puestas a la luz de Cristo. Y Dios nos guarde de que el día que Jesús nos revele lo que somos, porque va a suceder, 1 Corintios capítulo 3, en el tribunal de Cristo, usted y yo, dice la Biblia, nuestras obras serán pasadas por fuego. Y aquellas obras sin sinceridad, sin honestidad, esas obras con una motivación incorrecta, esas obras sin un valor correcto y genuino, van a ser tiradas como esa empresa pirata. Eso no sirve. Solo las verdaderas son las que se van a mantener. Y son las verdaderas las que van a promoverse como válidas. ¿Están aquí, hermanos? Dios espera, en primer lugar, sinceridad en nuestras vidas como participantes. Después dice sinceridad para que sean sinceros e irreprensibles. Una persona irreprensible, en segundo lugar, hermanos, es una persona que no da ocasión a tropiezo. No es una persona perfecta, escúchame. Es una persona que no provoca escándalo. Es una persona a la que nadie puede señalar con un dedo. Ahora, vamos aquí. Si tú buscas una falla de carácter en mí, yo te aseguro que la vas a conseguir. Y viceversa. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una
falta de carácter, que sea de tropiezo o que sea de escándalo al nombre de Jesús. Y hay muchas que podemos citar. Les comenté de que cuando estamos en Venezuela, que estamos en un tiempo de ganancia de almas y fuimos cerca de un hermano que era hermano medio raro en la iglesia. Y vamos con otro hermano, estamos tocando su casa y sale un vecino y le decimos: Señor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Y empezamos a romper el hielo para querer hablar del evangelio. Empezamos a hacer una buena amistad. Y cuando le empezamos a hablar del evangelio, le empezamos a decir de qué iglesia somos. Él nos dice: ¿usted no es de la iglesia donde vive? Híjole, cuando una persona hace eso y dice eso, es que se viene un escándalo, ¿verdad? Y nos dice: bueno, mire, le voy a contar que ese hermanito que va a su iglesia, y uno empezó a decir esto, nos dijo varias cosas. Yo no hallaba, ya el evangelio ya había perdido fuerza para él. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Qué le iba a decir el hermano del evangelio? Y yo pensando, y el hermano pensando, el hermano le dice, él era un hombre más sabio, él le dice, no recuerdo el nombre de la persona, él le dice: ¿sabe que usted tiene razón? De hecho, la Biblia habla de personas como él. No recuerdo exactamente si seguimos platicando el evangelio, nos despedimos y empezamos a platicar. Después, a las 2 semanas, 3 semanas que hablé con el hermano, le vi, le pregunté y hablé con él, le dije: mire, fuimos por su cuadra y vimos a una persona así, nos dijo todo eso, y él empezó a decir que no era cierto. Y bueno, la verdad es que yo no estaba para saber si era cierto o no. El asunto es que había alguien que estaba juzgando con un dedo a alguien y señalándolo directamente y decir: él no es genuino. Él dice una cosa en la iglesia y vive una cosa en la iglesia, pero yo lo conozco como vecino. Yo conozco cómo es, nos dijo, yo conozco cómo es con su esposa. Conocemos, aquí escuchamos sus gritos cuando le grita a sus hijos y a su esposa. Ay, hermano, que como dicen, esa pena ajena. Él había ocasionado tropiezo. Dejó de ser irreprensible. Dios nos guarde, hermanos, a nosotros. Que nadie nos pueda señalar y decir: tú dices, pero no haces. Jesús le dijo a sus discípulos: escuchen lo que dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Los fariseos no eran irreprensibles. Versículo 10. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En la mañana hablamos, hermano, Cristo viene. Y Cristo espera sinceridad. Dios espera que seamos irreprensibles. Otra característica de los participantes, y cuando me refiero a participantes nos estamos refiriendo a nosotros, hermanos. Dice versículo 11, y con esto vamos a terminar, pero nos vamos a extender un poco. Es bien importante este versículo, hermano. Sígame con su vista. Dice: llenos de frutos. ¿Había leído usted eso alguna vez? A mí me hizo llamar la atención. Me robó la atención ese pasaje. De todo lo que estoy leyendo, eso me impresionó. Llenos de frutos. No dijo frutos. Dijo una plenitud. O sea, está lleno completamente. Y un participante de la naturaleza, de la gracia, está lleno de frutos. Se le dice guacal, o canasta, o bolsa, o saco. Dice que está repleto. Eso es lo que está diciendo. No está ni a la mitad, no, está. Jesús dijo en una ocasión que
refiriéndose no recuerdo el tema, pero que iba a rebosar. Dios espera que los frutos de aquellos participantes de la gracia sean llenos, sean completos, sean repletos totalmente. ¿A qué frutos se referirá? No son las manzanas o los mangos tan ricos. Siempre platicamos, tenemos en la casa cuál fue la fruta que comió Eva. Y digo, tuvo que haber sido el mango porque es lo más rico que hay. No creo que haya sido la manzana. La manzana no es rica, la verdad, ¿no? El mango sí se ve hermoso, rico, eso es, mira, está. No, hermano, está en otro planeta. Bien Asia que son esas naranjas. No, los mangos dulces, ya me imagino Eva ahí viendo ese mango tan rico, dijo, no, hasta uno cae en la tentación por un mango. Pero no es esos mangos que estamos hablando aquí, ni de esas naranjas que le encanta al hermano con chile, hasta me imagino, ¿no? Mira, está haciendo el agua a la boca ya. Ni las manzanas, ni ninguna fruta. El fruto que está hablando aquí el apóstol Pablo, que tiene aquellos participantes, o sea, tú y yo, estamos aquí. Los frutos se refiere, escúchame, a la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente. ¿Sí entendió? El fruto es una expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente en nosotros. Siendo el carácter del fruto la evidencia del carácter del poder que lo produce. Vamos a Mateo capítulo 7. Jesús lo simplificó, lo que le estamos diciendo aquí. Lo abrevió, también podemos decir. Mateo 7:16, Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una viña va a producir uvas porque ese es el carácter. Un espino definitivamente va a producir espinos. Un árbol de higo va a dar higos. El carácter de fruto es la evidencia del que lo produce. Usted ve un árbol de mango, como le acabo de mencionar, y usted puede estar 100% seguro que si da un fruto va a ser mango. No va a dar una naranja. Es imposible. Y la expresión que el apóstol Pablo, vamos ahí nuevamente a Filipenses. Él está diciendo que los participantes, o sea, usted y yo, de la gracia, una de las características que tenemos es que somos llenos, completos, totales de frutos. Que evidenciamos el poder que está en nosotros, el carácter que vive en nosotros. Eso es lo que expresamos. Esos son nuestros frutos. ¿Estamos aquí? Y aquí le agrega, dice, frutos no de cualquier fruto, no agrios, dice fruto de justicia.
Los frutos de justicia, la justicia nos habla de una acción recta, una acción que no tiene curva. Es recto, es correcto. No solamente es total, no solamente es completa, no solamente es una evidencia de un fruto evidenciado por lo que hay internamente en nosotros, sino que dice que ese fruto es correcto, es bueno. ¿Le ha tocado a usted, ahorita que le dije, le ha tocado a usted estar en un árbol de la fruta que sea, que a usted le gusta y agarrar esa fruta y cuando la muerde está bien agria o está podrida? ¿Y cuál ha sido la reacción? ¿Verdad que la reacción, asco o ¿qué sucedió allí? ¿Qué sucedió para que esa fruta fuera diferente a otra que tomo y está dulce? Tuvieron algunos factores que yo no puedo explicarles ahorita, porque ni lo sé. Pero los frutos que estamos hablando aquí, que dice de esta savia, de este árbol, sin lugar a dudas, no va a generar ese tipo de frutos. Los frutos del Espíritu no generan fruto agrio. ¿Estamos aquí? Vamos a Gálatas y vamos a ver. Usted conoce ese versículo, Gálatas capítulo 5. Unas 3 hojitas, 4 hojitas atrás. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. ¿Cuál es la expresión visible de una persona que vive en la carne? Eso es lo que dice aquí. Una persona que vive en la carne es una persona que no quiere agradar a Dios o que no busca agradar a Dios. Y dice, ¿cuáles son las manifestaciones? Dice aquí las obras, pero son las manifestaciones de la obra de la carne. Y dice en el versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso significa etcétera, etcétera, etcétera. Acerca de las cuales amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredan el reino de Dios. Esas son las expresiones de una persona que vive en la carne. Esos son los frutos visibles de la característica o el carácter interno de lo que lo está produciendo. Lo que estamos produciendo es lo que está interno. ¿Sí entiende eso? Y dice, y lo dice más claro acerca del fruto, lo dice más claro, versículo 22. Más el fruto. O sea, igualmente, la expresión visible del Espíritu, la expresión visible de una persona, de un creyente que está siendo dirigido por el Santo Espíritu de Dios es esa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dice fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el apóstol Pablo que los frutos deben ser rectos. Y observando lo que está diciendo aquí en Gálatas, sin lugar a dudas ya sabemos cuáles son rectos y cuáles no. Y también podemos nosotros discernir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo
¿Cuáles son las manifestaciones externas? ¿Cuáles son las manifestaciones visibles de los frutos que yo estoy dando? Porque como participante de la gracia, los frutos que yo debería dar son frutos de rectitud. Entonces, como le acabo de mencionar, ¿por qué salió esa fruta podrida? Como no puedo explicar eso, yo tampoco puedo explicar lo que pueda pasar en la vida de los que estamos aquí. Pero Dios sí lo puede explicar. Y tú puedes, en tu tiempo con Dios, tú y yo conocemos nuestra vida y sabemos. Y si no, hermano, deberíamos sumergirnos más en la palabra de Dios. Y termino diciéndole esto. Vamos al libro de San Juan, capítulo 15. Es tan sencillo, hermano, poder reconocer las causas de un fruto agrio en nuestras vidas. Si usted dice que no, mire, vamos aquí, San Juan capítulo 15. Evangelio de San Juan capítulo 15, dice el versículo 2, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escúchame aquí, hermano, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, hablando a los discípulos, dice, lo quitará. Y todo aquel ¿qué dice? Dice, lo limpiará. ¡Wow! ¿Para qué lo va a limpiar? ¿Para qué lo va a podar? Está tremendo. En nuestra iglesia, en Pachuca, había un árbol de durazno grandísimo. Y como le digo, yo soy ignorante de muchas de estas cosas, pero gracias a Dios había un hermano que sí sabía. Y después que se terminaba la cosecha del durazno, él me decía, hermano, hay que cortar esto, hay que cortar esto. Decía, hermano, ¿cómo vas a cortar si ese árbol está dando? No, si lo cortamos así, la próxima cosecha va a ser más frutos. Y yo en mi ignorancia, incredulidad, digo, bueno, si usted lo está diciendo, así es. ¿Y qué cree? Así funcionó. Era una cantidad, yo decía, wow, este hermano sabe. Porque limpió algo que él sabía que era necesario para que diera más fruto. Y esos duraznos, hermanos, eran unas cosotas, ¿te recuerdas, hijo? Dulcísimas, hermanos, mire, era una cosa, parecía que ya estaba en almíbar metido. Pero él tenía que limpiarlo. Y dice la palabra de Dios, ya vosotros, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿tú quieres una vida limpia? ¿Tú quieres mantenerte limpio? ¿Tú quieres mantenerte limpio, hermano? Dice, por la palabra. Fuera de la palabra, créame, cualquier esfuerzo que hagamos por honesto, genuino, por recto, va a ser infructuoso, no va a servir. La palabra de Dios es la que nos limpia. Dice versículo 4, dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como, ¿estamos aquí, hermano? Como el pámpano, o sea, usted y yo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No solamente la palabra. Si tu vida no está dando los frutos del Espíritu, tenemos que considerar que a lo mejor no estamos permaneciendo en Jesús. O estamos un rato con Jesús y un rato sin Jesús. Un rato con Jesús y estamos hasta jugando con eso. Porque Jesús dice que vas a llevar fruto perpetuamente si permaneces en Él perpetuamente. Y vea lo que dice, lo acaba de mencionar. El que en mí, ¿no qué? El que en mí no qué, versículo 6. Estamos hablando de esos que no están con Jesús, sino que se apartaron. Dice la palabra de Dios, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde.
No estamos hablando de la salvación, pero estamos hablando de una pérdida total de su vida. Y piensa, hermano, estamos hablando hoy de la mayordomía. ¿Para qué llegar en ese momento y que todo sea pérdida? Porque no estuve en su palabra sumergido, porque no estuve permaneciendo en él. Y vea que está sencillo, su palabra y permanecer en él. Porque si no, vamos a ser echados fuera. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permaneces en mí, en Cristo y en su palabra, está sencillo, hermano, por favor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿Qué acabamos de leer en Filipenses 1:11? Llenos de frutos. Jesús no se contradice. Él está diciendo, si tú permaneces en mí y permaneces en palabra, vas a pedir conforme a mi voluntad y será hecho. Y en esto mi Padre va a ser glorificado porque ya tienes todos los ingredientes para llevar mucho fruto. Y si no llevamos fruto de justicia, si no llevamos frutos rectos, si no llevamos frutos dulces, es porque no estamos permaneciendo en su palabra y no estamos permaneciendo en Jesús. Sencillo. Y el versículo 16, de ahí en el capítulo 15, termina Jesús diciendo, no me elegisteis vosotros a mí. O sea, no fue un encuentro voluntario de tu querer amar a Jesús, que estuviste buscando a Jesús, de que estuviste buscando, no, fue Él que te encontró a ti y me encontró a mí, perdido, sin rumbo. Dice la palabra de Dios, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese soy yo. Y me encontró, qué bueno. Yo no lo hubiese buscado, ni mi interés era buscarlo. Pero Él me encontró por su amor y misericordia, y gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nada más y nada menos, el Señor de gloria dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, que la cosecha que usted tiene que dar sea constante. Hay árboles que usted sabe que cada año, en cada fecha, en cada tiempo, dan fruto. Y siempre a esa fecha da fruto. Si están las condiciones para ese árbol, siempre va a dar fruto. Pero si ese árbol deja de recibir el agua, deja de recibir los nutrientes, deja de recibir el sol y empieza a ser intoxicado por alguna plaga, algún veneno, se va a romper el ciclo de cosecha de ese fruto. Pero si las condiciones naturales se están dando, Él va a seguir constantemente dando fruto. ¿Está aquí, hermano? Eso es lo que Dios está diciendo. Los frutos van a permanecer cuando permaneces en Jesús y permaneces en su palabra. Una vida llena de fruto de justicia es una vida unida con Cristo. Es una vida unida en su palabra. Y el apóstol dice, un participante de la gracia evidencia esta característica. Y termino, hermano. Y no se esfuerza por producir ese fruto, sino que el fruto es un proceso y un producto natural de la relación que hay entre Dios y Él. Un árbol no se esfuerza por dar una manzana o un mango, no. La savia y todos los componentes del árbol, así lo saca y ya. Va creciendo poco a poco y ya. No hay un esfuerzo en ese árbol.
pero sí hay una unión entre el pámpano y la savia. Si tú desconectas y rompes una rama de un fruto que se esté dando, créeme que hasta ahí llegó. Ahora, es increíble, a mí me está llamando la atención y he estado viendo videos donde están recuperando ese tipo de cosas. A mí me encanta ese tipo de videos. Entonces, esas personas cortan y lo vuelven a injertar y vuelven a darle vida. Usan eso y usan algunos líquidos y algunas cosas. Y estoy pensando en el capítulo 11 de Romanos, cuando dice que se va a volver a injertar el olivo a su tallo nuevamente. Después vamos a hablar de eso porque estamos hablando de Romanos. Y va a ser, ya Dios había dicho que se puede injertar algo y hoy en día se puede hacer, se puede recuperar ese fruto, pero tienen que injertarse otra vez para que se produzca igual al mismo lugar. Y si no estamos dando fruto, y si estuvimos dando fruto y el fruto se está cayendo, y no está creciendo el fruto, y está verde, y no está siendo recto, hermano, tenemos un Dios de lo imposible que lo puede injertar sin ningún problema. No necesita de ciencias ni nada, es solamente su palabra y basta. Pero Él nos dice qué debemos hacer. Que debemos volver a Él. Que debemos reconocer que Él es el labrador. Que debemos reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Y que hemos fallado, como el contexto del capítulo 15, hemos fallado en guardar sus mandamientos y no hemos permanecido en el amor de Cristo. Por la razón que sea, hermanos. Pero podemos volver a Él. Gloria a Dios por nuestro Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no puede injertar nuevamente. Él es Dios. Él puede hacer que nuestro fruto comience a crecer de nuevo. Él de la ceniza puede hacer vida. Él es Dios. Pero tenemos que estar ligados a Él. Tenemos que estar y ser uno con Él. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los participantes de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Ahí, hermano, donde estamos,